Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a cubrir el capítulo 20 y último del material del curso. En este capítulo solo se van a estudiar las secciones 21 y la 24, o sea, la primera y la última sección. Recuerden que la ecuación de Van der Waals y los diagramas de fase quedaron fuera de la evaluación del curso, por lo que se había acordado a principio del semestre. Los temas que vamos a estudiar aquí en este capítulo son la dilatación térmica, que es lo primero que vamos a ver ahora, y los mecanismos de transferencia del calor. Entonces vamos a empezar viendo el fenómeno de la dilatación, o también le dicen la expansión térmica. El fenómeno de la dilatación se puede ver desde tres puntos de vista, es decir, en una dimensión, por ejemplo, cuando una varilla se calienta, ¿verdad? Y se expande. O se puede ver desde el punto de vista de dos dimensiones, cuando tenemos una lámina que igual se puede calentar y ella se expande isotrópicamente en ambas dimensiones. Como que si sacáramos una ampliación, cuando pedimos una copia en la fotocopiadora y solicitamos que se haga una ampliación, pues mantiene la proporcionalidad en cada una de las dimensiones. Así es el fenómeno de expansión desde el punto de vista superficial. Y por último vamos a ver la expansión volumétrica, que ocurre, digamos que en tres dimensiones, como por ejemplo cuando tenemos un líquido que está contenido en un recipiente. Entonces se expande tanto el líquido como también el recipiente que lo contiene. En general, la dilatación térmica ocurre porque un material dado es sometido a un cambio de temperatura y en general la mayoría de los materiales sólidos se dilatan, principalmente los metales. Los metales son ideales, ¿verdad? Cuando se calientan, se expanden. Ahora, esos cambios de longitud, ¿verdad? O esos cambios en sus dimensiones son muy pequeños en comparación con las dimensiones reales de el objeto que se expande, ¿verdad? O que sufre la expansión. Entonces, hablamos de que esos cambios son muy pequeños y para poderlos medir en el laboratorio, pues se hace uso por ejemplo, algún tipo de micrómetro, ¿verdad? Para poder registrar esos cambios porque realmente el ojo humano no los percibe, ¿verdad? Pero los fenómenos de dilatación, pues los vemos a diario, ¿verdad? En diferentes situaciones físicas, ¿verdad? Por ejemplo, en los puentes habrán visto ustedes que ponen una especie de zipper, ¿verdad? Eh, sobre la carretera. Eso es una junta, ¿verdad? Que permite que cuando hay cambios severos de temperatura, la estructura del puente no colapsa, porque cuando hay cambios, es decir, veranos muy severos, ¿verdad? Donde los delta T son grandes, pues entonces la estructura del puente, aunque en su mayor parte es concreto y acero, tiende a expandirse, ¿verdad? Entonces le ponen esos zipper, ¿verdad? Esas juntas para que el puente se pueda, digamos que abrir sin que sufra daños la estructura como tal. Vamos a ver primero la dilatación lineal. En el caso de la dilatación lineal, vamos a utilizar el hecho de que los cambios en la longitud son iguales a alfa por L0 por delta T. Es decir, experimentalmente eso es lo que se ve. El cambio en la longitud de una varilla, por ejemplo, que se expande, es directamente proporcional al cambio de la temperatura y a su longitud original. Y esa proporcionalidad la vamos a representar por esa constante que llamamos alfa. Ese alfa se llama el coeficiente de expansión lineal y es característico de cada material. Es decir, en el libro hay una tabla en donde le dan el alfa de diferentes materiales, como por ejemplo el alfa del cobre, el alfa del acero, el alfa de diversas aleaciones, ¿verdad? Que son mezclas de metales, y el alfa de otras sustancias.
Esta ecuación yo la puedo escribir también, como es un delta L, es un L menos L inicial, es igual a alfa por L0 y el delta T es T menos T inicial. Entonces vean que aquí, en esta notación que estoy usando, esta es la longitud final que logra la varilla que se expande o la barra que se sometió a calor, ¿verdad? Y la L0 es la longitud inicial, ¿verdad? A la temperatura a la que se encontraba antes de que se calentara. Entonces es una situación así, ¿verdad? En el caso de la expansión lineal, tenemos una varilla que tiene una longitud L0 y esa varilla se calienta, ¿verdad? Puede ser que se use un mechero Bunsen, ¿verdad? Para calentarla, como los mecheros que hay en los laboratorios de química, o puede ser que toda la varilla se coloque en un horno y se eleve la temperatura del horno de tal manera de que experimenta esa expansión. Entonces vean que aquí yo estoy haciendo la varilla un poquito más larga y la diferencia de un borde al otro es lo que yo voy a llamar el delta L. Entonces esta es la longitud L. Aquí la varilla está a la temperatura inicial, que es la temperatura ambiente, y aquí está la temperatura T, que es la temperatura a la que se llevó cuando se calienta esa varilla, ya sea usando un mechero Bunsen, ¿verdad? O un soplete, o si se coloca la varilla en un horno, ¿verdad? En ciencia de materiales y en estado sólido es muy común que se tengan que algunas veces hacer ese tipo de pruebas, ¿verdad? En algún laboratorio en donde se tienen hornos que pueden producir cambios de temperatura en un tiempo muy corto. Es decir, se puede calentar un material de 40 grados Celsius a 800, 900 grados Celsius en cuestión de unos pocos minutos. Son por lo general hornos que ya tienen un mecanismo de programación y pues se utilizan para secar muestras, ¿verdad? Cuando se está estudiando, por ejemplo, una película delgada. Bien, les decía que esta es la fórmula que vamos a utilizar para trabajar con la expansión lineal. El alfa, ahí en el libro, hay una tablita que es la tabla 20.1, en donde le da, por ejemplo, los diferentes valores de los coeficientes de dilatación térmica para diferentes sustancias. Ahí está el alfa del hielo, está el alfa del aluminio, está el alfa del acero, es decir, ya han sido calculados, ¿verdad? Es decir, ya estos alfas son muy conocidos, ¿verdad? Y han sido calculados a través de muchos procedimientos porque es muy importante conocer el valor de estos coeficientes, principalmente para la gente, como les decía, que trabaja en materiales, perdón, que trabaja con materiales o, por ejemplo, en metalurgia, ¿verdad? Entonces, los ingenieros que trabajan en metalurgia por lo general necesitan conocer los valores de alfa de los materiales cuando van a hacer algún tipo de junta, ¿verdad? Es decir, cuando van a utilizar esos materiales para diseñar un dispositivo, ¿verdad? O algunas veces se necesita juntar o unir dos materiales distintos, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar, por ejemplo, soldadura. Entonces, una forma de lograr esa unión es utilizando la expansión térmica, ¿verdad? Eso es muy común en metalurgia. Y para ello es importante conocer el coeficiente, el alfa, de estos materiales. Bueno, entonces en los problemas del libro algunas veces le dicen que use el alfa que está en la tabla o en otros casos le van a dar todos los datos y el problema le va a decir que calcule o que estime el coeficiente de dilatación lineal para un material dado. Bueno, entonces vean que aquí podemos ver que esto se comporta también como una función lineal. Vean que yo esto lo puedo escribir también así. 1 más alfa por delta t, ¿verdad? Y vean que esto tiene la forma y igual b más mx, ¿verdad? Es decir, es un comportamiento lineal que ya lo habíamos visto cuando estudiamos las escalas de temperatura en el primer capítulo de este libro sobre termo, ¿verdad? Entonces, por aquí se ve también eso, ¿verdad? Que el comportamiento es lineal. Y eso también se debe, como les decía, a que esas escalas de temperatura también lo son. Bueno, resulta que el coeficiente de expansión lineal, vamos a ver las unidades de lo que vemos en esta ecuación.
Las unidades del delta L son unidades de longitud, entonces tiene que ser metros, milímetros, centímetros. Por lo general, dependiendo del sistema físico, pues se trabaja con metros o centímetros o milímetros. Si es un experimento en un laboratorio, ¿verdad? Donde usted tiene una barra de cobre o de acero y le pasa vapor de agua para expandirla, que es la forma tradicional de hacerlo, pues va a tener un micrómetro, que es un reloj con una escala, ¿verdad? Una escala puede ser digital o puede ser una escala analógica, y entonces analógica me refiero a que hay una aguja, ¿verdad? Que registra los cambios, y utilizando ese micrómetro uno puede aproximar o estimar el delta L. Y ese delta L por lo general está en milímetros, porque es una cantidad muy pequeña, que el ojo del ser humano no lo percibe, no lo distingue, ¿verdad? Igual la longitud del L0. La longitud del L0 es la longitud inicial de la barra, cuando estaba a temperatura ambiente, por ejemplo. Entonces, esa longitud, por lo general, se trabaja en centímetros. El delta T es el cambio de temperatura. Entonces, aquí el delta T puede estar en grados Celsius o puede estar en Kelvin. Recuerden que los cambios en Celsius son iguales a cambios en Kelvin. Y si yo despejo el alfa de aquí, me voy a dar cuenta que las unidades del alfa son grados Celsius a la -1. Entonces, en algunos libros van a ver que el cerito que está aquí adentro se lo ponen al frente. Porque hacen esa distinción. Cuando le ponen el cerito aquí al frente, le está diciendo que se trata de un cambio de temperatura, ¿verdad? Pero son algunos libros que hacen eso. Por aquello que vean ese símbolo así, esa simbología, no es que es un error de tipeo del libro, sino que están considerando que se trata de un cambio de temperatura, que es este delta T, ¿verdad? Igual las unidades podrían estar en Kelvin a la -1, ¿verdad? Bueno, entonces ya ahí tenemos identificadas las unidades de el delta L, que son de longitud, ¿verdad? Las de L0, que son de longitud, las del delta T, que son Kelvin o grados Celsius, y las del alfa, que son grados Celsius a la -1. Entonces, ahí, como les decía, hay una tabla y vamos a poner un valor típico de un coeficiente de expansión. Por ejemplo, uno que se usa mucho es el del cobre. El alfa del cobre se suele poner el subíndice del símbolo del elemento químico. En este caso es el Cu. Ese alfa es 17 por 10 a la -6. Entonces vean que es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Porque pues este valor está relacionado con la expansión, y el delta L dijimos que son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Que no se pueden apreciar a simple vista. Entonces también se puede poner, ¿qué unidades tiene esto? Celsius a la -1. O también se puede poner como 1.7 por 10 a la -5 Kelvin a la -1. Entonces esas unidades son las que se utilizan para los coeficientes. Ahora, para los experimentos, perdón, para los problemas que nosotros vamos a utilizar aquí, que vamos a hacer, el alfa se supone que es constante. Pero en un problema real de metalurgia o en ciencia de materiales, el alfa por lo general no es constante. Es decir, es una función de la temperatura, ¿verdad? Y entonces, al ser una función de la temperatura, deberíamos escribir el alfa estrictamente como una derivada. 1 entre L0, derivada de L con respecto a T. Entonces aquí estamos suponiendo que L es una función de T, ¿verdad? Sin embargo, pues esta notación que estoy escribiendo aquí es más utilizada en el curso de termodinámica, en donde se ven las funciones de varias variables. Es decir, tenemos una función que depende de varias variables, no solo de una. Es decir, no solo de la temperatura.
¿verdad? Tenemos una función que depende de la temperatura, depende de la tracción con la que el alambre se estira, es decir, hay otras variables en juego. Entonces esos coeficientes, perdón, en termo se ven un poco más generales en términos de derivadas parciales. Sin embargo, una aproximación es esta, como la derivada de L con respecto a T. Entonces, el valor de alfa estrictamente depende de la temperatura real y de la temperatura de referencia elegida para determinar a L, ¿verdad? Entonces vean que también L, yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Esto es una aproximación, ¿verdad? Estoy diciendo aquí que es aproximadamente, ¿verdad? Se podría calcular así, como un L0 multiplicado por 1 más la integral desde la temperatura inicial a la temperatura final de alfa de t por dt. Entonces vean que estrictamente deberíamos calcular la L de esta manera. Pero para ello, pues necesitamos conocer el alfa, es decir, el coeficiente de expansión lineal, en función de la temperatura, ¿verdad? Y esto ya es ya en problemas reales, ¿verdad? En ciencia de materiales, donde el alfa no es una constante, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de este capítulo que estamos estudiando, vamos a considerar a los alfa como los dados en la tabla que le dan ahí en la primera sección de ese capítulo. O sea, como valores constantes. Ok, entonces vean que realmente cuando la escribí así, cuando escribí que el delta L es alfa por L0 por delta T, pues realmente esa es una aproximación que es correcta solo para variaciones de temperatura suficientemente pequeñas. Es decir, si este delta T es pequeño, la diferencia es pequeña, el alfa es constante. Pero si aquí hay cambios abruptos de temperatura, cambios severos, como lo que les comentaba, de que usted tiene una muestra, ¿verdad? Y la lleva y la coloca en un horno, y el horno es capaz de elevar la temperatura 800, 900, más de 1000 grados en poco tiempo, pues obviamente el alfa no es una constante, sino que comienza a depender de otras variables. Sin embargo, aquí vamos a suponer que esos cambios, esas diferencias de temperatura, son pequeñas, para entonces usar el alfa como un valor constante. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el segundo caso, que es la dilatación superficial. Habíamos dicho que hay tres tipos, ¿verdad? Lineal, superficial y volumétrica. Pues lo que vamos a ver ahora es la dilatación superficial. En el caso de la dilatación superficial, el comportamiento es el mismo. Básicamente, ahora no tenemos una barra, sino que lo que tenemos es una lámina, por ejemplo. Entonces es una lámina que tiene dimensiones A y B, ¿verdad? Y tiene un área A. Entonces cuando una lámina de un metal o de un material dado una aleación se calienta, pues entonces esa lámina se expande en ambas dimensiones simultáneamente y decimos que lo hace de forma isotrópica. Isotrópica quiere decir que es lo mismo en las dos direcciones, en ambas dimensiones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un sólido isotrópico, decimos que se expanden por igual en todas las direcciones. Entonces, les daba el ejemplo de una ampliación en una fotocopiadora, ¿verdad? Usted lleva una hoja con una imagen, una figura, ¿verdad? Y le dice al de la fotocopiadora, necesito una ampliación. Entonces, él le hace una hoja más grande en donde las dimensiones de la figura se aumentaron de forma proporcional, ¿verdad? Es decir, usted no ve una parte de la figura más grande que la otra, sino que la ve como un aumento, ¿verdad? Como una ampliación. Pues así es el fenómeno de la dilatación superficial.
como que si fuera una ampliación de una fotocopiadora. Entonces, realmente lo que se ve, pues cuando se lleva a una temperatura distinta, a una temperatura T, pues lo que vemos es la misma lámina y ahora aquí hay, digamos que una cinta, una porción que ahora tiene, esto era B y este pedacito aquí es delta B, esto era A y aquí hay un pedacito que es delta A, ¿verdad? Es decir, hay un aumento proporcional. Y ahora esto es el área y esto que está aquí es el delta A. Más o menos para darnos una idea de cómo es la dilatación superficial. Entonces, lo bueno aquí es que la ecuación es la misma. Es decir, la ecuación aquí ahora mantiene la misma forma. Y esa forma es delta A es igual a 2 alfa 0, 2 alfa por A0 por el delta T. Entonces vean que mantiene la misma forma similar a la de la dilatación lineal. Delta A es igual a 2 alfa 0, 2 alfa, perdón, A0 delta T. Y otra vez, esto es A menos A0, ¿verdad? Esto es el 2 alfa. El alfa sigue siendo el mismo valor de la tabla que le dan ahí. El A0 es el área inicial, ¿verdad? Esta aquí. Y el delta T, pues sigue siendo T menos T0. Entonces vean que mantiene el mismo comportamiento lineal. Si yo paso el A0 para acá y lo saco a factor común, me queda 1 más 2 alfa por delta T. ¿Ok? Entonces, ese 2, ¿de dónde sale? Ese 2 es una aproximación que hacen cuando calculan el área, que multiplican A más delta A por B más delta B, ¿verdad? Y entonces desprecian algunos términos que son muy pequeños. Esa álgebra, una parte la hace el libro ahí al principio, no me voy a meter ahí, prefiero que ustedes lo vean cuando vayan estudiando ahí la sección, cuando la vayan leyendo. Pero el alfa sigue siendo el mismo alfa del material que sufrió una expansión lineal, por ejemplo una varilla. Ok, entonces esa es la dilatación superficial. En estas fórmulas es importante reconocer que el área puede ser, por ejemplo, el área de una arandela o el área en un orificio que se le practicó a una lámina. Por ejemplo, que yo le haga aquí un hueco con un soplete y que sea una circunferencia, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando utilizamos estas fórmulas, tanto en dilatación lineal como en superficial, el área es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado, si estamos trabajando con círculos. Y funciona igual si usted la usa en esta ecuación, ¿verdad? O si la usa en la anterior, en la de la dilatación lineal, ¿verdad? Es decir, dependiendo de los datos que le dé el problema, usted puede solo necesitar la dilatación en una dimensión. O puede ser que necesite considerarlo como la dilatación en 2 dimensiones. Eso ya va a depender de lo que le dé el problema. Pero esto donde tiene aplicaciones, por ejemplo, en tapas circulares que usted tiene que encajarla en un orificio cuyo diámetro es un poquito más pequeño, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que calientan el sitio en donde usted va a empotrar esa tapa para que se expanda y podamos meter la tapa. O queremos pasar una esfera por un hueco, ¿verdad? Por una abertura circular. Entonces igual necesitamos calentar alguna de las dos cosas dependiendo del diámetro de cada una de ellas para hacer que una pase o encaje en la otra, ¿verdad? Que apenas pase, ¿verdad? Por eso en esos problemas las dimensiones son muy, muy parecidas. Y muy importante, tiene que tener cuidado a la hora de manejar las cifras significativas, porque si redondea demasiado, lo que va a pasar es que no va a haber el cambio producto de la dilatación.
Entonces, algunas veces le dan un diámetro, por ejemplo, que es 2.35, 2, 3, 1, y le da un montón de cifras significativas. No es para que usted, es decir, el problema no quiere que usted acote, no quiere que usted redondee, sino que trabaje con todas las cifras significativas, porque eso al final le va a ayudar a estimar el cambio producto de la dilatación. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver el tercer caso, que es la dilatación cúbica. Entonces, igual, es lo mismo. Aquí en este caso vamos a tener un sólido isotrópico, por ejemplo, un recipiente de vidrio, ¿verdad? Que se expande, cuando usted lo calienta, se expande de forma isotrópica, es decir, proporcional en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y dentro de ese recipiente vamos a tener algún líquido, ¿verdad? Puede ser mercurio, puede ser agua, puede ser alguna de estas sustancias como la glicerina, ¿verdad? O la trementina, que son ideales para hacer experimentos de expansión volumétrica. Y ambas cosas se expanden. Se expande tanto el recipiente que contiene el líquido como el propio líquido. Entonces, uno de ellos se expande más rápido que el otro. Entonces, si por ejemplo usted tiene un recipiente hasta el tope lleno de algún líquido, pues cuando usted lo expande, cuando usted lo calienta, es posible que el líquido empiece a derramarse, ¿verdad? Eso es producto de la expansión. Entonces, todos los instrumentos, toda la cristalería, perdón, que se usa en los laboratorios ahora, ya sea un laboratorio de química o de física o en farmacia, el vidrio es el famoso vidrio Pyrex, que ha sido mejorado por muchos años, ¿verdad? Y es un vidrio a prueba de expansiones, ¿verdad? De tal manera que usted puede calentar ese beaker o ese balón, llevarlo a temperaturas elevadas, altas, sin que se vaya a reventar, que dice uno, ¿verdad? Igual los pyres que usan para meter en las cocinas, ¿verdad? En los hornos, si ustedes lo notan, el vidrio es más grueso, ¿verdad? Tiene un color distinto y está hecho a prueba de eso. Precisamente quiere evitar la expansión, ¿verdad? Y que resista los cambios de temperatura cuando se tiene dentro de un horno en una cocina, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a ver la expansión volumétrica. Bueno, en la expansión volumétrica dijimos que también es un sólido isotrópico, ¿verdad? Que se expande en las tres dimensiones, el caso del recipiente, o un líquido, ¿verdad? Que está contenido en ese recipiente y decimos que se sale, ¿verdad? Porque está muy lleno y entonces se desborda. Bueno, para cualquiera de ellos, la fórmula de expansión volumétrica es esta. Delta V es igual a 3 alfa por B0 por delta T. Vean que las ecuaciones mantienen una simetría, ¿verdad? En una dimensión era delta L es igual a alfa por L0 por delta T. Y en dos dimensiones, delta A es igual a 2 alfa a 0 delta T. Entonces vean la simetría que hay en estas ecuaciones, ¿verdad? Para llegar a esta, utilizan el volumen de un cubo, ¿verdad? Y entonces, vean que tenemos tres dimensiones. Si se trata de un paralelepípedo, ¿verdad? En donde tenemos dimensiones A, B, C, el volumen inicial es A por B por C. Y el volumen ya dilatado es A más delta A por B más delta B por C más delta C. Entonces, por ahí hay un álgebra que les digo yo que el libro por ahí al principio se lo muestra y es cómo deducen de una forma bastante sencilla estos valores, el 3 alfa, el 2 alfa. Ahora bien, este 3 alfa tiene un nombre propio. Este 3 alfa se llama beta, se le llama beta. De tal manera que ahora el cambio de volumen, ¿verdad? Se puede escribir no como 3 alfa, sino como beta. Beta multiplicado por B0 por delta T. Y esta ecuación otra vez es B menos B0 es igual a beta por B0, ¿verdad? Por T menos T0.
Y esta ecuación también tiene un comportamiento lineal. Vean que se puede escribir como 1 más beta por delta T. Ahora, ese beta se llama el coeficiente de expansión volumétrica. Coeficiente de expansión volumétrica. Y es la conexión con el alfa sería 3 alfa. Es decir, beta es igual a 3 alfa. ¿Verdad? Quiere decir que si yo conozco el alfa del Pyrex, ¿verdad? Puedo tener también el beta de un recipiente que está hecho de Pyrex. ¿De acuerdo? Ahora, los beta como tal, el beta solo, son generalmente betas de líquidos. Qué sé yo, el beta del mercurio, el beta del agua, el beta de alguna de estas sustancias como la glicerina, la trementina, la gasolina, ¿verdad? El de la gasolina es muy importante, ¿verdad? Debido a los depósitos donde se guarda gasolina, ¿verdad? Donde se almacena, es muy importante, es fundamental conocer los cambios en ese beta de acuerdo a los cambios de temperatura, ¿verdad? Porque pues al ser la gasolina una sustancia tan peligrosa, pues se necesita tener controlados esos cambios de temperatura, esas elevaciones de temperatura, ¿verdad? Y para ello es fundamental estar continuamente o constantemente calculando el beta de la gasolina, de acuerdo con la composición. Bueno, entonces, esta es la ecuación que vamos a usar para cuando queremos calcular una expansión volumétrica. La podemos escribir como beta B0 delta T o de esta forma, la versión lineal, digamos, ¿verdad? Aquí el beta también es una constante, ¿verdad? Estamos suponiendo que, otra vez, los cambios de temperatura no son abruptos, es decir, son pequeños, ¿verdad? De tal manera que ese beta se supone que es constante. Ahora, estrictamente, ese beta también se puede calcular en términos de una derivada, de tal manera de que ese beta realmente, ese beta se puede escribir de esta manera. Beta es igual a 1 sobre V0, derivada de V respecto de T. Porque realmente para algunos sistemas el volumen se vuelve una función de la temperatura, ¿verdad? Así que realmente es una derivada, como se calcula el beta, ¿verdad? Y el beta realmente depende de la temperatura. Sin embargo, en sólidos isotrópicos, pues suponemos que los delta T son pequeños y que por lo tanto los beta van a ser constantes. Pero cuando lleven el curso de termodinámica, ¿verdad? O el curso de física estadística, pues se van a dar cuenta que beta no es constante. Es decir, realmente es depende de al menos más de 2 variables macroscópicas. Bueno, entonces, realmente beta es relativamente independiente de la temperatura, ¿verdad? Pero eso, como dijimos, depende de la situación de los cambios de temperatura como tal. Entonces, los líquidos se dilatan típicamente con un aumento de la temperatura, ¿verdad? Siendo su dilatación volumétrica generalmente alrededor de 10 veces más grande que la de los sólidos. O sea, que los líquidos se dilatan con más facilidad, ¿verdad? Y un estimado es aproximadamente 10 veces más grande que en el caso de un sólido, que en el caso de una barra, ¿verdad? Que en el caso de la dilatación lineal o superficial. Ahora bien, ahí en el libro le comentan un detalle muy particular y es el comportamiento del agua. El agua tiene un comportamiento totalmente aparte de todas las demás sustancias y lo vamos a comentar rápidamente. Esto está en el libro en la página 667 para que lo consulten ahí. Página 67, dilatación y el agua.
Cuando digo y el agua me refiero al comportamiento del agua, ¿verdad? Bueno, realmente el agua no se comporta como muchos otros líquidos, ¿verdad? Es decir, no siempre se va a dilatar como en el caso de un metal, por ejemplo, o no siempre se dilata como en el caso del mercurio. El mercurio, si usted lo calienta, conforme va aumentando la temperatura, ¿verdad? Ese cambio de volumen es proporcional al cambio de temperatura. El agua no. En el caso del agua, si hacemos una gráfica de volumen, específico que le llaman, que es en metros cúbicos sobre kilogramos, versus la temperatura en grados Celsius, pues se ve un comportamiento muy particular y se ve que hace algo así. Y esto no es del todo lineal. Es decir, esto no se comporta como una línea recta, porque si yo trazo una pendiente aquí, ya esto se sale, ¿verdad? De ahí. Entonces, ese comportamiento no es lineal, que es algo que sí se vería en otros líquidos, en otras sustancias líquidas como la turpentina o la trementina o el mercurio, ¿verdad? Que es el metal que está a temperatura, que está en forma líquida a temperatura ambiente. Pues en ellos el comportamiento es lineal. En el caso del agua, hace esa curva y tiene esta concavidad aquí abajo. Esa concavidad es fundamental, sobre todo cuando se estudia el comportamiento del agua en sitios en donde la temperatura baja demasiado. Por ejemplo, en los polos, ¿verdad? En las regiones como en el Ártico, ¿verdad? Ustedes saben que cuando llega el invierno, el agua comienza a congelarse, ¿verdad? Y esa capa comienza a descender, ¿verdad? Sin embargo, ahí hay toda una clase de seres vivos, ahí, un montón de especies, ¿verdad? De peces, pues ellos no mueren, es decir, siempre queda una parte en el fondo que no se congela del todo, a una temperatura que todavía pueden vivir en esa temperatura. Entonces, ese preciso detalle de que en los lagos no se congele, no se convierta a hielo completamente, se debe a las características de expansión del agua. Entonces, resulta que esta concavidad aquí, en esta escala de temperatura, más o menos son siempre 4 grados Celsius, ¿verdad? Entonces vean que aquí realmente lo que está pasando es que se dilata, ¿verdad? Se dilata en lugar de contraerse, ¿verdad? Y como ustedes saben, la densidad del agua anda aproximadamente, la máxima anda aproximadamente por 999.973 kilogramos sobre metro cúbico, a una temperatura de 3.98 grados Celsius, que es aproximadamente los 4 grados Celsius. O sea que en la realidad no son 1000 grados, perdón, no son 1000 kilogramos por metro cúbico, como lo usamos cuando vimos fluidos, ¿verdad? Realmente es un valor un poquito menor, ¿verdad? Lo que le está diciendo es que el agua a esa temperatura, en esas profundidades, no cristaliza totalmente, porque si no las especies morirían es decir, en una capa de hielo, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento nos permite tener agua líquida, ¿verdad? Esto explica por qué los lagos se congelan primero en la superficie, ¿verdad? Y de ahí para abajo, pero hay una capa a cierta profundidad que se mantiene a una temperatura relativamente agradable para las especies que viven en esas profundidades. Entonces vean que el agua en el intervalo de 0 a 4, disminuye de volumen con el aumento de temperatura. Ven esta bajadita que hay aquí. Esta bajadita es el descenso en ese volumen. Ese volumen se llama, le puse una V así curva porque en termodinámica se llama un volumen específico por unidad de masa o un volumen específico por unidad de moles. En este caso, vean que es por unidad de masa, porque son metros cúbicos por kilogramo. Entonces es muy común en termodinámica trabajar con volúmenes específicos, porque es más sencillo, no solo de manipularlo algebraicamente, sino a la hora de utilizar datos concretos, ¿verdad?
Bien, entonces, vean que entre 0 y 4, ¿verdad? ¿Qué pasa con el beta? Aproximadamente es negativo, porque vean que la pendiente en este punto, si yo trazo una pendiente en un punto dado, vean que ese beta es aproximadamente menor que 0. Ese comportamiento solo lo tiene el agua, ¿verdad? Y por encima de 4 grados Celsius, el agua se dilata al calentarla, ¿verdad? Bueno, esto que estamos diciendo tiene un efecto importante en los lagos, ¿verdad? Si el agua se contrae continuamente al enfriarse y helarse, los lagos se congelarían desde el fondo hacia la superficie. Y eso haría que todas las especies, pues, morirían, ¿verdad? Es decir, lo que tendríamos sería un bloque de hielo desde el fondo del lago hasta arriba, ¿verdad? Sin embargo, gracias a este comportamiento, el agua comienza a congelarse de la superficie del lago hacia abajo y mantiene en esa concavidad, ¿verdad? Una temperatura agradable, eh, de manera que el agua se mantiene líquida y esas especies pueden eh, vivir en esas condiciones, ¿verdad? A esas profundidades. Bueno, entonces, este es el material de dilatación. Eh, Nosotros básicamente vamos a trabajar con estas tres ecuaciones, ¿verdad? Vamos a volverlas a poner para hacer un resumen, para cuando hagamos un problema. Entonces, en una dimensión, vamos a utilizar delta L es igual a alfa L0 delta T. Y considere que también pueden ser diámetros, como dijimos ahora. Entonces, esto puede también ser el diámetro, el cambio del diámetro es igual al alfa por el diámetro inicial por delta T, en donde el diámetro se refiere, en este caso, a el diámetro para calcular el área, ¿verdad? De un círculo, pi diámetro cuadrado sobre 4, ¿verdad? Bien, en dos dimensiones. En dos dimensiones, lo que vamos a tener es que el delta A va a ser igual a 2 alfas A0 delta T. Y aquí también podemos utilizar esta ecuación. Es decir, este delta A aquí, ¿verdad? Puede estar relacionado con la fórmula de el diámetro de un círculo. Y por último, en tres dimensiones. En tres dimensiones vamos a tener que el delta V es igual a 3 alfa por B0 por delta T. O bien lo que conozcamos. Si no conocemos el alfa del material sólido que se dilata, necesitamos el beta del líquido que se dilata por B0 por delta T. Y igual aquí podría ser que necesitemos el volumen de una esfera, que son 4/3 de pi r a la 3. Entonces ahí está el resumen de las tres dimensiones. Ahora bien, en este capítulo también recuerden que podemos hablar de lo que se llama de esfuerzos térmicos. ¿De qué se tratan los esfuerzos térmicos? Bueno, en el curso anterior, en la Física General 1 para físicos, vieron por ahí los módulos. El módulo de Young, el módulo de corte y el módulo volumétrico. Ya el módulo volumétrico lo hemos usado cuando vimos las ondas sonoras y cuando estudiamos la parte de cómo está relacionado con el exponente adiabático, ¿verdad? Que era el Cp entre Cv. Pero en este capítulo en dilatación nos interesa el módulo de Young, ¿verdad? Porque cuando usted tiene un alambre, ¿verdad? Y le aplica una fuerza de atracción para estirarlo, ¿verdad? También puede haber un cambio de temperatura. Entonces podemos juntar todo eso, podemos juntar el cambio en la longitud con el cambio de temperatura con
alguna fuerza que esté ejerciendo alguna atracción al deformar ese alambre. Entonces, los esfuerzos térmicos en dilatación, lo que le dicen es que utilice esta ecuación. F sobre A es igual a Y mayúscula por delta L sobre L0. Esa ecuación ya por ahí ustedes la habían visto cuando vieron los módulos, ¿verdad? Este es el módulo de Young, el Y mayúscula, que es igual que el alfa, es característico del material, ¿verdad? Cada material tiene su propio módulo de Young. Y esta es la fuerza que es perpendicular a la sección transversal donde es aplicada. Entonces, en este caso nos referimos a un alambre, ¿verdad? Que tiene una sección transversal A y la fuerza de tracción se aplica perpendicular a esa superficie. Entonces le pueden poner un subíndice, una T mayúscula, para que recuerden de que se trata una fuerza, una componente que es perpendicular a la sección transversal A. Y este delta L, pues es el mismo delta L de la dilatación lineal. Y el L0 es la longitud inicial a la temperatura ambiente a la que se encontraba la barra o a la temperatura inicial a la que se encontraba cuando se le aplica esa tracción. Entonces vean que ahora podemos combinar esas dos cosas, ¿verdad? El módulo de Young con la dilatación lineal. Bien, este es el tema de dilatación térmica, ¿verdad? En sus tres versiones. Posteriormente vamos a hacer un problema para aplicar estas ecuaciones. El próximo tema que vamos a ver ahora son los mecanismos de transferencia del calor.